Buenas tardes, estuvimos reunidos con el señor presidente, de los colegas aquí presentes, sobre todo con el ministro Peta, acá con el presidente Denis Lichi, con el ministro Llamosas, evaluando el retorno a clases. Como ustedes saben, venimos llevando reuniones con el Ministerio de Educación hace ya un par de meses al menos. En esa mesa también han colaborado gente de UNICEF, de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, la Sociedad Paraguaya de Psicología, entre otros, ¿verdad? Como he reportado en varias ocasiones, tenemos una evaluación que nos muestra, no solamente nuestra, sino a nivel mundial, del gran daño que se ha producido a nuestros chicos y adolescentes producto de esta pandemia, una cuestión que indeseada, pero tampoco que pudo haber sido prevenida. Entonces, este daño importante hace que todas las organizaciones, particularmente UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, de manera vehemente recomienden la apertura de clases. No obstante, nosotros en Paraguay queremos ser muy prudentes, entonces estamos planteando un retorno a clases que sea gradual, semipresencial. Evidentemente hay riesgos que debemos administrar en eso, pero esos riesgos en las escuelas y colegios, y quiero ser muy claro en esto, son mucho menores con los protocolos que han sido trabajados intensamente y consensuados de lo que hoy tenemos en la propia comunidad. Y muchas veces las escuelas y las comunidades son también reflejo de lo que está ocurriendo a nivel de la comunidad. Entonces, tenemos los protocolos ajustados, creemos que tenemos que tener una opción, una decisión de tener también por primera vez a nuestros niños y adolescentes en el centro de nuestras políticas, y a ese efecto es que hemos tomado esa decisión. También de manera un poco más puntual estamos ajustando con la colaboración de los otros colegas aquí presentes estos protocolos. También recomendamos, al menos de manera inicial, que la modalidad de entrega de meriendas y bebidas siga siendo a partir de las bolsas, por lo menos los primeros meses hasta que podamos ajustar esto. Sin ninguna duda puede haber algún desajuste, alguna desprolijidad inicialmente, pero estamos bien encaminados. Así que eso es lo que puedo decirles de manera general. Quisiera pasarle un poquito la palabra al ministro Peta para que pueda dar algunos detalles respecto a esto. Buenas tardes, muchas gracias por permitir comunicar. Como decía el ministro Mazzoleni, es un trabajo permanente, hace varios meses que venimos trabajando, inclusive el año pasado tuvimos una primera experiencia del último mes de actividades escolares, solamente para la media, y en esa oportunidad tenemos registros de el 9% que retornó a clases, en la media, el último año de la media, el tercero, y no tuvimos contagio. Es decir, no tenemos reporte de que haya existido un solo estudiante que haya sido contagiado, tampoco docente. Eso nos permitió avanzar hacia este desafío 2021. Entonces construimos una hoja de ruta que nos permita entre todos. Entonces yo también le hago un llamado a los padres que nos ayudemos, absolutamente a todos los docentes, directores de colegio, a poner en condiciones las escuelas. Como siempre vamos a estar con cada uno de ellos en el sentido de las limpiezas correspondientes que siempre se dan a partir del 11 de febrero. Ya estuve con directores hablando estos días, inclusive algunos ya están anticipando. Se trabaja como siempre con los intendentes y gobernadores, que son los que en los consejos municipales de educación toman la decisión de poner en condiciones, porque hoy lo que se puede ver es mucho pasto, de repente falta la limpieza después de un año de no haber sido ocupado una institución educativa, tiene sus efectos. Eso va a suceder, pero preocupa el tema de la bioseguridad también a nosotros, y por orden del presidente, acá con todo el equipo de trabajo, está el presidente de Petropar, que le va a dar el anuncio correspondiente sobre el tema alcohol, ¿no?, que es un elemento muy importante para la bioseguridad, como así también los recursos de gratuidad, que también el ministro de Hacienda puede informarle que el próximo lunes ya estarían
recibiendo los directores, como todos los años, y hacer que esto permita preparar las escuelas y estar en condiciones para el retorno. ¿De cuánto estamos hablando, ministro? Del 2 de marzo para las instituciones públicas. Pero el monto va a ser entregado. Ahí el que maneja el dinero lo va a decir el monto y en cuántas etapas, donde nos va a permitir tener eso disponible para las instituciones que están retornando. Decirles que tenemos hoy día, no es una encuesta, porque por ahí escuché a algunos medios, dice que como que la encuesta está a 50% y 50% retorno. No, no es una encuesta, es inscripción. Nosotros tenemos una plataforma donde los padres se están inscribiendo a sus hijos, de forma virtual o presencial. Nos está sorprendiendo el hecho de que está casi 50-50. Nosotros creíamos que iba a ser 30 retorno, 30% y 70% iba a ser virtual. Pero la sorpresa que se está dando minuto a minuto es que la gente está con el deseo de retornar, y más aún en la zona del interior del país, donde hay menor circulación comunitaria, y entonces estamos en condiciones de recibir a nuestros alumnos con todas las medidas de las burbujas, que ya se habló mucho, pero sí las condiciones. Entonces vamos a garantizar el tema del alcohol, ya lo va a explicar el presidente Petropar, y a quien lógicamente nuestro compañero de trabajo, y agradecemos. También el tema de los recursos necesarios para la gratuidad, que van a ser desembolsados ahí le miro para que el lunes que viene van a comenzar a existir ya los desembolsos, y es un tema que facilita sin lugar a dudas los recursos. También no participó de esta reunión el ministro de Emergencia Nacional, que estaba en comunicación con nosotros, pero ya está trabajando también en este equipo, así que hay un gran despliegue por orden del presidente, y creemos que si ayudamos todos, si los padres, los alumnos nos ayudan, vamos a tener aquel retorno del último mes que fue responsable con el distanciamiento físico, y vamos a poder progresivamente. El hecho de que se produzca algún contagio, lo dijo el ministro, que de hecho se va a producir, lo afirma el ministro de Salud, porque yo doy como posibilidad, él lo puede afirmar que de hecho se pueden dar, se tiene también el protocolo con el MEC y Salud, cómo actuar en ese momento. Entonces todos tenemos que ser conscientes de esas posibilidades, pero avanzar en preservar algo muy importante, que es la educación de nuestros hijos. Ministro, ¿el retorno va a ser para todos los grados, o los grados mayores son los que van a...? Todos retorno, todos, absolutamente todos. La modalidad del séptimo, octavo, noveno y la media es lo que puede variar de acuerdo a la cantidad de alumnos, ¿no? Pero los más chiquitos, porque ahí habían algunos padres que me escribían en redes sociales, dicen, pero yo tengo que contratar empleados 2 días y 3 días vuelven. No, ellos vuelven todos. Entonces, sí trabajar. El 20 terminamos, el 20 de febrero las inscripciones, que es usando esa plataforma. El 20 nosotros vamos a tener ya cuántos vuelven por institución. Eso nos va a permitir organizarnos, porque no es lo mismo que vos vuelvan 100, normalmente cuando tenemos sin pandemia, que vuelvan 30 para la cantidad de alcohol que vas a usar, para todas las medidas de bioseguridad que necesitas, para el detergente, para el jabón, todos necesitamos que ese cierre sea importante. Entonces hacemos un llamado a los padres a que sigan inscribiendo a sus hijos a través de la plataforma aprendizaje, entrar en la parte donde dice familia, es muy fácil, vamos a seguir insistiendo para que la gente pueda decir yo envío virtual, yo envío presencial, que nos va a determinar cuánta logística vamos a necesitar. Por lo de almuerzo escolar, ya dijo el ministro, se evaluó también el tema de darle de comer en la escuela como antes. El plato de comida implica mucho riesgo, mucha logística para preservar el distanciamiento físico. El servicio te va a llevar mucho tiempo. Entonces, por lo menos la primera parte, a ver cómo se da, y probablemente haciendo los ajustes si hay errores, porque vamos a cometer errores, vamos a corregir los errores que se puedan dar, porque se trata de personas,
se trata de mucha gente, directores, docentes. El Ministerio de Salud recomienda que la primera parte, por lo menos se mantengan los bolsones de alimento. Eso va para los gobernadores que nos piden a nosotros que le autoricemos y a los intendentes del país y al MEC, lógicamente, que hace capital, que vamos a mantener esta primera parte, el mismo sistema de distribución. Es decir, ellos irán un tiempo a la escuela y cuando tengan que retirar sus bolsas de comida, por seguridad vamos a tener que esta primera parte mantener esa modalidad, que es muy interesante porque comen la familia. Es decir, y además de eso, todos los productos que están en las bolsas son nacionales. Ahí el que produce poroto se beneficia, el que hace aceite, el azúcar. Entonces también es un poco dinamizar la economía y mantener esa primera etapa, y los abuelos o los padres ese alimento comen en situación como estamos hoy, a comer la familia y no solamente el alumno en la escuela. Ministro, el caso del último primer día, esa tradición del último año, ¿qué va a pasar con eso? De hecho, aquí está voy a tomar esa pregunta. Sí, voy a tomar esa pregunta. Bueno, el último primer día nosotros estamos en total desacuerdo, ¿verdad? El diseño actual del último primer día implica varias cuestiones que son violatorias de los decretos vigentes y las recomendaciones. En primer lugar, hay una aglomeración de los chicos que típicamente van a una casa de uno de ellos, comparten por más de 4 horas, típicamente se quedan a dormir ahí, ¿verdad? Incluso, lamentablemente, en muchos de los casos, y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos son menores en su último año, también hay circulación de alcohol de por medio, ¿verdad? Entonces, eso, y de último, al volver al colegio ponen en riesgo, porque han violado todos los protocolos, ponen en riesgo a todos los demás compañeros. Así que por lo menos en el diseño actual de lo que se conoce como último primer día, no estamos de acuerdo y no creemos, no es recomendable y no debe hacerse. ¿Pero se va a prohibir, bueno, si se quiere plantear de repente algún tipo de homenaje, de recepción en el colegio por parte de los otros compañeros, pero sin esa previa, como actualmente está diseñado, yo creo que, enhorabuena, me parece que es muy razonable que se haga un homenaje a los chicos en su último año, pero no en el diseño actual, ¿verdad? La responsabilidad de los padres también se va a apelar. Categóricamente, yo creo que todos los padres tenemos que estar en eso y no podemos tener un doble discurso de que dejamos de lado esto y sin embargo en otras cosas somos más estrictos, ¿verdad? Por eso decía yo hoy que muchas veces los riesgos que hoy estamos viviendo en la comunidad son mucho mayores de los que eventualmente vamos a tener que administrar en los colegios. Y además tengamos en cuenta que en el colegio estamos hablando de algo casi esencial. En contrapartida, por fuera estamos hablando de eventos sociales o de reuniones sociales. ¿Pero se va a prohibir o se recomienda, ministro? Porque siempre se recomienda y queda a criterio de la gente y lastimosamente la gente... De hecho, es un incumplimiento de los protocolos vigentes. Por eso justamente en la descripción estoy hablando de que no solamente yo les recomiendo a los padres que en todo caso redefinan esto con otras cuestiones más seguras, pero hoy como se hace es una violación de varios aspectos del protocolo o del decreto vigente. Pero no se puede prohibir, insisto con la pregunta. Están prohibidos de hecho, o sea, lo que no podemos es llegar a todos lados, porque como hay que ser realista, como suelo decirles, el virus es el único que llega a todas partes, ¿verdad? La policía, la fiscalía, el gobierno no puede estar en todos lados, pero el virus sí. Lo que sería interesante es entender que, como decía el ministro, somos exigentes para otras cosas, pero para este tema somos poco flexibles. Yo le hago un llamado a los padres y a los docentes también, que acaba de la institución rectora de la salud pública de decir que no. Nosotros nos hemos ajustado. Cuando el año pasado retornamos y se hicieron las colaciones, fin de año, las fotos de familia, se respetó un protocolo y se hicieron las colaciones. Y yo creo que salió exitoso. Y bajo las reglas que nos estableció el Ministerio de Salud. Si el Ministerio de Salud dice esto no es recomendable porque va a haber contagio masivo, pues papá y mamá tienen que decir no se hace. Terminó, vamos a hacer de otra forma y lo vamos a presentar después al Ministerio de Salud que nos apruebe de cómo poder hacer los primeros días o el primer día ese evento, y lo hagamos de otra manera. Es un año atípico, es un año con pandemia, es un tema donde ha cambiado el fútbol, donde cambiaron un montón de
situación. Los periodistas, la forma de comunicar, jamás pensábamos que íbamos a tener un tapaboca para estar hablando así con ustedes. Y bueno, es un año que hay que entender de que no es lo mismo que años anteriores, entonces hay cosas que se tienen que sacrificar, pero no vamos a sacrificar la vida por una actividad que hoy el modelo que está establecido no se aprueba por parte de salud. Me gustaría que los colegas de Hacienda también y de presidente de Petropar. Sí, muy buenas tardes a todos. Así como mencionó el ministro Peta por pedido de él y también por instrucciones del presidente, el Tesoro ha hecho un esfuerzo muy importante y le ha asignado unos fondos como fondos prioritarios ya en el mes de enero al Ministerio de Educación, y eso se va a estar transfiriendo, como bien mencionó el ministro, a partir del lunes. Estamos hablando de unos 22.000 millones de guaraníes que van a ser transferidos en esta primera etapa. Son recursos que llegan a todos los directores de todos los centros educativos, y estos recursos permitirán asignar estos fondos a los gastos de limpieza, a gastos de compra. ¿Cuánto por escuela, y eso se define por la cantidad de alumnos, eso define el Ministerio de Educación, porque va a hacer una transferencia a cada director de escuela. Nosotros hacemos la transferencia global, que son estos montos que les mencionaba, y hay una segunda parte que se va a hacer en el mes de febrero, seguramente hacia finales de febrero o principios de marzo, en torno a los 21.000 millones. ¿Verdad? Entonces, va a ser 2 entregas, ministro. Van a ser 2 entregas, ¿verdad? Una primera etapa 22.000 millones y una segunda unos 21.000 millones aproximadamente, con lo cual, como decía, se va a estar cumpliendo con la entrega de la totalidad de los fondos que están previstos en el presupuesto para este fin, ¿verdad? Y como decía, un gran esfuerzo que se está haciendo desde el Tesoro y obviamente por pedido y necesidad del Ministerio de Educación. También para los insumos de bioseguridad se podría utilizar. También el Ministerio de Educación va a estar reglamentando el uso de estos recursos a través de una resolución, y va a estar estableciendo cuáles son los conceptos en los cuales pueden ser destinados estos recursos, ¿verdad? Pero en principio esa es la idea. Sí. Cuando las escuelas, los colegios reciban esta plata, digamos, ministro, a partir de ahí los directores van a comenzar el trabajo de instalación, por ejemplo, los lavaderos, ¿no? Asimismo, como decía, exactamente, ¿verdad? Para que todos los centros educativos cuenten con los recursos necesarios para gastos de mantenimiento, compra de insumos de bioseguridad, de limpieza, etcétera, ¿verdad? Para ir preparando las escuelas para el inicio del año escolar, ¿verdad? Presidente Petropar. Sí, muy buenas tardes. Así como ya lo estaban comentando los compañeros, hoy Petropar se suma a pedido un poco del ministro de Educación y por instrucción del presidente de la República, continuando ya con el trabajo que viene realizando Petropar de apoyar con el alcohol a las instituciones. Anteriormente, cuando empezó la pandemia, ya lo empezamos a distribuir en los hospitales de todo el país, posteriormente en varias instituciones del Estado también, para tratar de colaborar con la bioseguridad, y hoy nos sumamos a lo que es un poco la educación a nivel nacional. Estamos previendo todo eso y nos comprometemos a cumplir todo el tiempo que sea necesario de proveer el alcohol a todas las instituciones educativas del país, que van a ir siendo habilitadas por parte, como ya lo manifestó el ministro. ¿Sobre una cantidad? No tenemos todavía, porque paulatinamente se van a ir habilitando las instituciones educativas. Nosotros vamos a recibir el listado de las instituciones que van a ir siendo habilitadas, y ahí vamos a ir acercando el alcohol. ¿Habrá tiempo, ministro, partiendo de la base que falta un mes prácticamente para que comiencen las clases, habrá tiempo para distribuir en todo el país? Sí, por supuesto, eso lo vamos a hacer posiblemente con la ayuda de otras instituciones también, de Emergencia Nacional, las Fuerzas Armadas. Eso vamos a ver, y contamos con el alcohol suficiente como para hacer llegar. Creo que son 7.500 instituciones educativas, me dicen, en todo el país, pero eso no es que se van a habilitar todo de una. Y es en marzo, entonces tenemos el tiempo para prepararnos y hacer llegar ese producto a todo el país. Además de alcohol, Petropar se compromete con qué otra cosa más. Solo alcohol. Con el tema de incendios, ¿cómo están? Ya se ha apagado, gracias a Dios, eso. Hoy está completamente controlado y ya estamos trabajando normalmente. Hoy se está despachando nuevamente para que todas las estaciones de servicio del país cuenten con el combustible Petropar. ¿Se va a trabajar para un protocolo de seguridad para los vecinos de la zona a partir de esto? Ahora se va a implementar eso, ya hay un equipo trabajando y se va a estar viendo a ver qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Nosotros teníamos un protocolo interno, lo cual funcionó muy bien. Hoy varios colegas de ustedes me habían preguntado si funcionó lo que es la parte, o si teníamos el protocolo interno, si teníamos un sistema de contención, y les he dicho de que sí. Imagínense, una planta donde se maneja hidrocarburos
hidrocarburos. Acá normalmente explota una ráfaga o tenemos un corte de energía eléctrica, se incendia una casa y mueren 2 personas. En Petropar se incendió un tanque con 3.500.000 litros de alcohol. No hubo un solo herido. Se mantuvo el fuego dentro del envase. O sea, todo lo que es contención funcionó perfectamente dentro de la planta y se pudo apagar antes de tiempo. Se utilizaron 36.000 litros de espumas aproximadamente y volvemos a tener, o sea, seguimos teniendo unos 20.000 litros que hubieran servido como para aguantar uno o 2 días más. O sea, la institución estaba preparada y creo que eso es una muestra porque no tuvimos ningún herido y tampoco tuvimos una desgracia mayor. Presidente, permítame esta pregunta, está desconfiada, así se dice, no se puede decir. El alcohol que va a repartir Petropar, ¿no es el que no terminó de quemarse ya? No, el alcohol que tenemos ahí ya está contaminado. Contaminado le decimos cuando ya está mezclado con agua. El último análisis que hicimos al tanque, ayer a las 10 de la mañana ya tenía solamente 45 grados de alcohol, el resto era agua. Y el alcohol que nosotros repartimos, que es recomendado por el Ministerio de Salud, es del 70%, o sea, una dilución del 70% alcohol y 30% agua. Entonces es completamente otro alcohol. A partir de lo que ocurrió el fin de semana con todos los tanques, ya desde la presidencia me imagino que comenzaron los controles a revisar un poco en qué situación están los otros tanques. Así mismo, eso se hace periódicamente, normalmente se hacen los controles de mantenimiento y todo eso en los tanques. Pero ahora lo que estamos viendo es, realmente fue algo muy extraño, es bueno, ya lo dije y vuelvo a decir, todos los tanques que se encuentran en Petropar son captores naturales de descargas eléctricas. Está preparado para eso. ¿Qué pudo haber ocurrido como para que esa chispa llegue hasta el gas y produzca el incendio? Es algo que ahora estamos investigando. Aníbal, te escucho. Bien, gracias, presidente titular de